Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 9 de junio de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales iniciaron la semana con descensos en medio de temores por Grecia y pronto ascenso de tasa Fed. Los datos de empleo mostraron que la economía continúa con un muy buen ritmo de crecimiento y ya el mercado especula con un pronto ascenso por parte de tasas de un ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal y Grecia que no logró acuerdo la semana pasada y difirió un pago que debía ser el viernes y dijo no, vamos a hacer la totalidad de los pagos de este mes a final del mes está esperando entonces un nuevo acuerdo, lanza una nueva propuesta, pero pues durante lo que fue el viernes y el día de ayer pues, el temor se mantuvo en los mercados y hubo descensos. En cuanto a acciones locales cerraron el viernes con caídas en medio de compras de oportunidad tras llegada a zona de soportes. Igual estamos teniendo esa zona perdón, no, con caídas no, con ascensos en medio de compras de oportunidad tras llegadas a zonas de soportes. El mercado local se está defendiendo, resultados empresariales no fueron los mejores, pero en cierto modo ya estuvieron, no, ya estaban descontados lo que ha incorporado el descenso de la mayoría de activos, así que los compradores han aparecido lentamente esperando un mejor panorama futuro. La recuperación del precio del petróleo y la estabilidad que presenta entre 58 y 60 también le ha dado esa fuerza a los compradores que no encuentran todavía unos fundamentales sólidos para generar un rally alcista. Ya lo estaremos evaluando día a día. En cuanto a los datos económicos del viernes, Estados Unidos creó 280.000 empleos en mayo, superó el estimado de 220.000. La tasa de desempleo, no obstante, subió de 5,4 a 5,5%. Hubiera sido un poco más grave un descenso de la tasa de desempleo cerca del 5,2%, donde la Reserva Federal pues, prácticamente tendría que reaccionar mucho más rápido de lo que el mercado esperaba. Así que los datos siguen siendo sólidos, lo cual hizo que la probabilidad de ascenso para octubre sea ahora del 52%, siendo ese el escenario más probable ahora para el mercado. Estabilidad hasta octubre, primer ascenso de tasas en octubre, siguiente ascenso en enero, ¿no? Alguna pausa en diciembre. El mercado contempla que todavía sea algo lento el incremento en tasa por parte de la Reserva Federal, la curva forward también, y la probabilidad para julio se ha incrementado a 46. Vamos a ver qué nos dicen en la decisión del 17. La próxima semana tendremos decisión de tasas de la Reserva Federal. Vamos a ver qué tan preocupados están. No, no preocupados, qué tanto lo está presionando el panorama económico ese ascenso en tasas. Recuerden que el FMI lanzó comentarios que debería dejar o posponer el ascenso para 2016. No obstante, los datos económicos dicen lo contrario y estaremos viendo a ver qué pasa esa próxima semana frente a lo que sería la probabilidad de julio que se ha incrementado a 46%. Así que gran parte del descenso es atribuido a la posibilidad de incremento en tasa Fed y el panorama en Grecia. Eso ha hecho que la volatilidad se incremente y estemos ya por encima de los 14, 15, 29, saliendo un poco de indecisión y marcando velas con máximos y mínimos cada vez más altos. Así que mientras se mantengan sobre 14, existe la probabilidad de continuar con la presión bajista. El mercado está recibiendo el tema de tasa Fed, así que ese tema puede generar todavía mantener la presión a la baja. Y solo un acuerdo en Grecia nos daría algo de tranquilidad. Si se lograra algún acuerdo en Grecia, podríamos tener lo que sería un incremento en las acciones, pero podría ser incluso un rebote dentro de presión bajista. Así que por ahora, mientras estamos por encima de 14, no se descarta que la presión bajista se mantenga para los mercados hasta que no veamos algo de ruptura de resistencia. Ya lo miraremos en gráficos. En cuanto a mercados asiáticos, iniciaron la semana con descensos luego de riesgo en mercados internacionales. Datos económicos de la región muestran panorama mixto. El IPC de China continúa bajando, bajó de 1,5 a 1,2. El mercado esperaba 1,3% en mayo. El IPC se mantuvo en menos 4,6%. ¿Qué tiene que ver este descenso en el PIB del 1,5 al 1,3? El descenso en el IPC, perdón. El descenso en el IPC se atribuye a menor demanda. Cuando hay menor demanda, los precios no tienden a subir y por eso digamos que el Banco Central de China ha estado muy activo dando estímulos económicos, bajando tasas de interés, disminuyendo encajes, manteniendo con liquidez el sistema financiero, así que continúa algo de riesgo. Y el mercado pues lo asimila de forma mixta porque si bien son señales de desaceleración, también son señales de tener mayores estímulos monetarios, así que el mercado no define una tendencia en el día de ayer con base en el IPC.
Y un segundo, porfa. Y en cuanto a confianza del consumidor de Japón, mejora en mayo, no, perdón, no mejora, baja, no sé si mejora, cómo se atravesó ahí. Baja en mayo de 41.5 a 41.4, no es para nada un descenso significativo, es estabilidad, aunque el mercado esperaba algo de mejora, pero pues, digamos que no es un dato que agregue mayor información, así que simplemente la correlación con mercados internacionales se mantuvo. Y Europa inicia el día con leves descensos, a una preocupación, cautela frente a Grecia, quien ha enviado nuevo plan para buscar un acuerdo. Vamos a ver qué sucede durante la semana. Solo un acuerdo en Grecia devolvería un poco de optimismo y ascenso a las acciones en términos generales, disminuiría su presión de riesgo. Recordemos que hay una igualdad propuesta por Alan Greenspan ya hace unos años sobre el comportamiento de los precios de las acciones, donde se tienen en cuenta variables como riesgo, interés y expectativa de crecimiento. Así que cuando se incrementa el riesgo en los mercados, por lo general tenemos descenso en acciones. Eso también, digamos, tiene que ver con la tasa de descuento y cuando hay un mayor riesgo, por lo general las tasas de descuento se incrementan. Tienen que incorporar ese riesgo. Así que importante, si retiramos un poco el tema de Grecia, tendríamos algo de tranquilidad en los mercados adicional, que chocaría de todos modos con el posible ascenso tasa Fed, pero pues por ahora seguiremos atentos a ese tema. La baja volatilidad también obedece a casos fundamentales, es una semana de pocas noticias, hasta el miércoles jueves empezaremos a tener algo de noticias económicas adicionales y el PIB de la zona de euro en su revisión se mantiene en 0,4%, no se revisa ni a la baja. Mercado colombiano, la noticia más importante fue el IPC, subió 0,26% en mayo. El ascenso en mayo de 2014 había sido de 0,48, así que la variación 12 meses pasa de 4,63 a 4,41. Eso es importante porque, bueno, ya empieza a descansar un poco el tema de inflación. No obstante, se mantiene todavía sobre el rango meta del Banco de la República, así que por ahora puede aguantar un poco más con tasas estables, pero digamos que no da pie para un estímulo monetario. El estímulo tendrá que ser en este caso un estímulo fiscal. Así que por ahora se mantiene entonces algo de inflación alta, disminuye y hay que anotar que la inflación sin alimentos pasó de 3,44 en abril a 3,72 en mayo y ese aumento de la inflación sin alimentos, lo que conocemos como la inflación núcleo, simplemente lo que nos está diciendo es que todavía hay presiones inflacionarias que no permiten bajar tasa de interés. Así que lo más probable por ahora bajo este escenario es estabilidad en la política monetaria por parte del Banco de la República. Si la inflación no vuelve a tener una señal de descenso, pues tarde o temprano tendremos que tener un ascenso en tasa por parte del Banco de la República. Podríamos anotar un 70% de estabilidad, 30% de ascenso como los escenarios más probables después de esa nueva información de inflación. Hoy es una jornada ausente de fundamentales. No descartemos que sea una jornada de bajo volumen no de bajo volumen de negociación, sino de baja volatilidad en las negociaciones. Y mañana tendremos variación semanal de inventarios de crudo. El mercado lleva 5 semanas consecutivas de descenso. Eso le ha permitido al petróleo mantenerse lateral pese a la fortaleza del dólar de jornadas previas. Y presupuesto del Tesoro de Estados Unidos también, una noticia relevante del día de mañana. El jueves y viernes ya tendríamos más noticias fundamentales para agregar mayor volatilidad. Así que en términos generales, los mercados internacionales podrían tener jornada de indecisión en medio de un mercado que permanece con tendencia bajista. Hemos tenido jornadas de descenso, lo cual también empieza a traer algo de compradores, pero tendrán que romper resistencias de corto plazo para cambiar la dirección. Y en cuanto a incertidumbre en mercados internacionales, se podría mantener el mercado local también en zona de indecisión, mientras que compradores luchan por rebote técnico. Recordemos que desde la semana pasada los compradores están luchando por generar ese rebote técnico, ya lo miraremos en gráficos. El Dow Jones continuó con descensos, tercera jornada de caídas, ya rompió lo que era su zona de soporte, los 18.200 hace mucho. 17.900, solo cerrando por encima de 17.900 podremos volver a la zona de 18.200, 18.300 para mantener algo de lateral. Mientras esté por debajo de los 17.900 aún existe la posibilidad de continuar hacia los 17.500. Esa será la resistencia importante que nos identifique si podemos disminuir un poco la presión bajista en las acciones de los Estados Unidos. En cuanto al dólar que alcanzó los 620, vamos modificando el soporte de corto plazo
2.590. Mientras esté sobre los 2.590, aún hay posibilidad de continuar de nuevo hacia 2.700. No se descarta que hoy podamos tener algo de indecisión también en cuanto al dólar. Digamos que estamos llegando ya a zonas de resistencias de máximos anteriores, donde los vendedores pueden aparecer un poco, pero para que puedan corregir con más fuerza el 590 es la zona de soporte. Mientras esté sobre ese nivel, aún los compradores dominan el mercado, aunque para hoy podría ser algo de indecisión, solo rompiendo los 590 hablaríamos de poder corregir hacia los 540, 520 y 480 como zonas de soporte. El WTI permanece con comportamiento lateral, 58.26, el cierre del día de ayer. Vamos a traer nuestra gráfica de una hora, donde se recupera hacia los 59.29 y permanece entonces dentro de la zona de indecisión. No hay una tendencia fija. Por ahora nos cambian si las líneas de largo plazo, si nos detenemos a mirar lo que era el comité previo, y dejamos 61.30 contra 57. Son los dos niveles más importantes. Estamos justo en la parte media de ese canal, así que la tendencia para hoy es mixta, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Ya con inventarios de crudo podríamos tener un sesgo distinto, pero para hoy tenemos un 50% de probabilidad de ascenso como descenso. Solo rompiendo 61.20, 57 hablaríamos de una dirección más probable. Tendremos que tener algún fundamental fuerte para romper y salir de la indecisión. Por ahora 61. 57 los niveles más claros y en el corto plazo bastante indecisión, que si logra mantenerse sobre 59 hay posibilidad de mantener el sesgo alcista, pero existe una alta probabilidad de que lo rompa y empiece a oscilar otra vez con indecisión. Así que dejemos hoy 50% de probabilidad de ascenso como descenso en el WTI, en una jornada que con escasos fundamentales también será difícil determinar una dirección para los commodities. Vamos con el índice Colcap, avanzó el viernes, llegando a la zona de resistencia del 320. Recuerden que si llega a romper los 320 hay posibilidad de avanzar a los 350, 360 como zona de resistencia importante. Existe la probabilidad, pero ahora dejémoslo como un rebote, no contemplamos resistencias superiores a menos que tengamos un ascenso significativo. De lo contrario, si hoy no logra cerrar sobre el 320, seguimos 300, 320. Y si llega a romper los 300 por alguna razón, la presión bajista podría descender hacia 270, 250. Escenarios más probables, el lateral con rebote, siendo el menos probable por ahora un nuevo descenso. Tendría que pasar algo malo en Grecia para generar mayores caídas, pero existe la probabilidad. Igual estamos en una zona de indecisión. Dejemos 60, 30, 10% de probabilidad. Es una zona difícil por velas tipo doji, tipo peonza, que generan indecisión. No obstante, los compradores lo están intentando. Si perdemos el 1300, el rebote podría fallar y podríamos iniciar nuevo movimiento bajista. Atentos al soporte de corto plazo de los 1300. Bogotá se acerca a los 62, si llega a romper los 62 el descenso puede ser hacia los 60, de lo contrario si aguanta el 65 sigue siendo la resistencia. Atentos a los 62, que su ruptura podría generar un cambio, una presión bajista adicional. PBC no se recupera, 18,40, solo superando los 18,40 podría rebotar hacia los 19, 19,30, un rebote técnico dentro de tendencia bajista. Estamos por debajo de promedios móviles que se cruzaron 40 y 20 periodos. Así que 18.40 la resistencia para anular la presión bajista, de lo contrario el descenso puede continuar hacia 17.50 y 17. Importante los 18.40 como resistencia. Celsia, después de sus resultados, la presión bajista se mantiene. Bajamos la resistencia de corto plazo hoy a 4.400, solo superando 4.400 hay posibilidad de rebotar hacia los 4.600, mientras esté por debajo de los 4.400 el siguiente nivel de soporte está entre los 4.100, entre 4.200 y 4.000, es la zona de soporte más importante. La siguiente zona de soporte, los 4.400, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede descender hacia esas zonas de mínimos 4.400 la resistencia para anular la presión bajista. Si llega a superarla, hay posibilidad de rebotar hacia 4.600 y 4.700. Sigue siendo un rebote dentro de tendencia bajista hasta que no tengamos algún cambio importante, tanto en técnicos como en fundamentales. Cementos Argos, el mercado ya ha venido incorporado, las cementeras han empezado a repuntar. Básicamente, lo que atrae un poco el volumen es la expectativa por el PIB 2.0. La idea es que el gobierno mantenga el gasto en infraestructura, eso les da algo de soporte, mientras esté sobre el 9.300 logra aguantar el 9.100 y alejarse
Ahora mientras esté sobre 9.300 aún puede avanzar hacia los 9.700 y 9.900. 9.300 es la zona de soporte para mantener el impulso. Si pierde 9.300 puede volver a oscilar en lateral hacia los 9.000. 9.300 es el soporte para Cementos Argos. Cemex Atam Holding también se ha beneficiado de lo mismo, que el volumen no acompaña muy bien la tendencia con velas tipo doji, pero aún existe la probabilidad de alcanzar 13.400, que es la resistencia más fuerte, mientras esté sobre los 12.800. Mientras esté sobre 12.800, aún puede llegar a 13.400. La pérdida de los 12.800 podría llevarlo de nuevo hacia 12.300, 12.400. 12.800 es el soporte, mercado impulsado por la expectativa de gasto del gobierno en el sector infraestructura y vivienda. Canacol logró recuperar los 6.000, mientras se mantenga sobre 6.000, aún puede buscar 6.600 y en el mejor de los casos 7.000, 6.000 si vuelve a ser el soporte de corto plazo. Lo intentó buscar en la última corrección y estuvo ligeramente por debajo, pero cierra por encima de ese nivel. Así que mientras esté sobre los 6.000 existe la probabilidad de continuar con el rebote, y mientras estemos por debajo de los 6.000 podría descender a 5.600, 5.400, 6.000 el soporte para mantener algo de rebote alcista dentro de lo que es un comportamiento lateral, al igual que tiene el comportamiento en el precio del petróleo. Importante los 6.000 para hoy. Vamos con concreto. Continúa por debajo sin marcar precio de los 1.160. Solo superando 1.160 no haría la presión bajista para poder volver hacia los 220. De lo contrario, mientras esté por debajo de 1.160, la presión bajista podría continuar. Vamos con Corficol. Recordemos el 38 es el más fuerte, algo de rebote y empieza a tener algo de oscilación cerca del 37, que era nuestra resistencia de corto plazo. Si logra cerrar sobre los 37, hay posibilidad de buscar de nuevo los 38, de lo contrario 36, aunque las velas tipo peonzas hacen que, aunque hubo buen volumen, genere algo de indecisión y 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Hay leve choque entre compradores y vendedores en este activo. Ecopetrol el día de ayer en el ADR estuvo generando algo de ascensos, viene ya de lo que es el dividendo esta semana. Si es esta semana, no, el martes iniciamos el periodo ex dividendo en 8 días, así que los compradores siguen ahí deteniendo la caída. Si logra aguantar 7.80 hay posibilidad de avanzar a 1.860. Si supera los 1.860 la posibilidad de rebote va hacia los 1.950 y 2.000. Recuerden que puede haber algo de rebote por el tema del dividendo, después abriríamos 130 pesos por debajo y ya dependerá del panorama del petróleo. Por ahora siguen luchando los compradores por mantener ese rebote técnico. Existe la probabilidad de avanzar mientras esté sobre 1.780. Si va a perder 1.780, el descenso puede ser hacia los 1.690. Estaremos atentos porque los compradores siguen ahí luchando en Ecopetrol. Empresa de Energía Bogotá también exhibiendo el 19, 1.650 contra 1.700. El comportamiento lateral sigue siendo el más probable para este activo. Construcciones El Cóndor no marca precio. ¿Dónde marcó el precio? 1.350 marcó el precio. No sé si tenga que ver con algún fundamental o temas de liquidez puntuales para este activo, pero solo recuperando el 1.400 podríamos avanzar hacia la zona de 1.500. La verdad no tengo explicación para este movimiento con muy bajo volumen, fuera de que ha ganado algunos contratos, lo cual pues generaría mayor impulso alcista por fundamentales, pero recuerden que los activos con menor liquidez no reconocen de forma eficiente los fundamentales. Enca no ha marcado precio desde el 2, así que el 12.40 sigue siendo el nivel. No actualizaremos niveles por la falta de liquidez en el activo. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, recordemos el 4.90 como la zona de soporte, entre 4.90 y 500 para mantener lo que es la figura de doble suelo que rompería línea de cuello para esta fecha. Y 520, 540 la resistencia. Hay posibilidad de oscilaciones entre esos niveles, pero mientras esté sobre 4.90 aún hay posibilidad de mantener el sesgo alcista. Hay indecisión básicamente por el bajo volumen de negociación. Seguimos con Éxito, donde los compradores han logrado encontrar algo de soporte en estas zonas de mínimos. Vela tipo martillo el viernes. 22.400. Si logra aguantar 22.400, existe la probabilidad de rebote a 24.300. No obstante, puede ser un rebote dentro de tendencia bajista, la cual se mantiene todavía para el activo. Está la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Si hay ruptura a los 22.400, hay posibilidad de descender hacia los 21.200 y 20.000 como siguientes niveles. Hay indecisión, lucha entre compradores y vendedores. 23.200, una resistencia importante. Si pasa, puede extender un poco más el rebote técnico. De lo contrario, si pierde los 22.400, la presión bajista puede
reactivarse. Estamos en una zona donde los compradores han venido apareciendo en las últimas jornadas. Lo mismo para Grupo Argos, 16.800. Mientras esté sobre 16.800 aún puede avanzar a los 17.500 y 18 como siguientes niveles de resistencia. Si pierde los 16.800, el descenso puede ser de nuevo hacia los 16.000. 16.800 como la zona de soporte importante. Vamos con Grupo Aval, que no marca precio desde el 1 de junio, así que vamos con la preferencial para la liquidez, 1310, 1250, y analizaremos la preferencial. Grupo Sura continúa con el avance 34.800, mientras esté sobre los 34.800 hay posibilidad de rebotar hacia 36 y 36.800. Siguientes niveles de resistencia, solo perdiendo 34.800 volvería la presión bajista hacia 33.200 como escenario probable, 34.800 la zona de soporte. Por aquí una pregunta si podríamos aplicar Fibonacci en Presa Energía Bogotá. No, por lo que está en un comportamiento lateral. La idea de los Fibonacci se usa más para movimientos de rally alcista o descensos pronunciados. Vamos con ISA, que permanece también con indecisión, sin poder definir un nivel claro después de jornadas de alto volumen, pero nos deja los 8.200, en verdad son los 8.130, contra los 7.800. Si pierde los 7.800 puede descender a 7.500. De lo contrario, si supera los 8.130 puede avanzar a 8.500. Todavía está dentro de un comportamiento lateral con leve sesgo bajista, indecisión y lucha entre compradores y vendedores. Es un mercado bastante errático donde los técnicos empiezan a mostrar simplemente indecisión con el MACD cerca de cero. En la mayoría de activos está pasando eso, es clara lucha entre compradores y vendedores. Isagen, en vez de estabilizarse, ha tenido todavía algo de presión bajista. El 2.900 como resistencia, tenemos el 2.800 como soporte, que es el escenario más probable, se mantenga en ese lateral. Si llega a negociar por debajo de los 2.800, el descenso puede ser hacia los 2.700 y 2.660, que es la zona de soporte más fuerte. 2.900, 2.800, posibilidad de estabilización o de mantener algo de presión bajista hacia siguientes niveles de soporte. Mineros, el oro en estos momentos en $1.180 la onza, recupera desde los 1.167. Y buen volumen el viernes, bastante volumen en mineros. Así que si ese volumen logra presionar el activo por encima de los 1.550, hay posibilidad de rebotar hacia los 1.720, 1.550, 1.720 resistencias. Mientras esté por debajo del 520, ese volumen puede generar ya un comportamiento lateral con soporte en 420. Estamos llegando a una zona de soporte para mineros. Vamos con Nutresa, donde aparecieron compradores el viernes después de jornadas de mucho volumen. Los compradores están intentando sostenerse en el psicológico 22. Así que si logra mantener los 22.400 hoy, existe la posibilidad de repuntar hacia los 23 y 23.400. Si pierde los 22.400, puede ser que vuelva a oscilar con algo de lateralidad con soporte en 22.400 para generar posible rebote hacia 23, 23.300 y 23.700 en el mejor de los casos. Por ahora los compradores intentando entonces soporte en los 22 para Nutresa. Vamos con preferencial aval, que mientras esté por debajo de los 1.260 hay posibilidad de continuar hacia los 1.220, o sea, la zona de promedio móvil de 40 periodos. Y solo superando el 260 podría avanzar de nuevo hacia los 300, 310. 260 es la resistencia de corto plazo, 220 el siguiente soporte. Si pierde los 220, el descenso puede ser hacia los 1200. Importante el 1260 como resistencia. Si ustedes ven, cada activo tiene su propia tendencia. Avianca repuntó durante la última semana después de varias jornadas de descenso y en el día de ayer volvió a descender con fuerza en los Estados Unidos. Así que si hoy logra cerrar por encima de los 350, si logra cerrar por encima de los 350 hay posibilidad de continuar el rebote hacia los 3.490 y 450, que son las resistencias más importantes. Si hoy logra cerrar por debajo de los 3.350, el descenso puede ser de nuevo hacia niveles de 3.200 y 3.100. Recordemos el retroceso de Fibonacci que casi se puede aplicar por ser un rally. Estamos llegando a zonas de resistencia del 51 y 61.8. Dependerá de esos niveles si cambiamos de dirección o simplemente es otra vez presión bajista. Importante para hoy 3.350 teniendo en cuenta el movimiento de la ADR en el día de ayer. Vamos con preferencial Bancolombia. Me aparecieron también compradores el viernes, compradores con bajo volumen. Tendrá que superar los 26.300 para avanzar a 27.
que siguen siendo niveles de tendencia bajista, y solo el 25 como algo de soporte. Si no supera pronto los 26.300 y rompe los 25.700, hay posibilidad de descender hacia los 25.700 como el soporte. Entonces, lo que también es una zona de indecisión. Vean cómo son velas verdes, rojas. Eso hace que el mercado sea un poco más difícil de predecir. Estamos en una zona donde los compradores y vendedores se encuentran constantemente. Preferencial Cementos Argos. Leve indecisión, pero si logra aguantar los 8.800, hay posibilidad de avanzar hacia los 9.100, 9.200 e incluso 9.400. Ya si pierde los 8.800, el descenso puede ser de nuevo hacia los 8.500. Vamos con preferencial da vivienda, que se incorpora el viernes. Si logra mantenerse sobre los 25.800, hay posibilidad de avanzar hacia los 26.900. Si pierde los 25.800, el descenso puede ser de nuevo hacia la zona de los 25, 24.600. Importante 25.800. Preferencia del grupo Argos, 16.500. Mientras se mantenga puede alcanzar 17.300. Si pierde los 16.500, el descenso puede ser de nuevo hacia los 16, 15.800. Mercado intentando recuperar grupo Sura. El soporte serán los 34.600. Mientras esté sobre 34.600, aún puede avanzar a 36, 36.100. Si pierde los 34.600, el descenso puede ser hacia los 33.700. 34.600 la zona de soporte. Pacific, ya sabemos, bajo volumen, con comportamiento de indecisión, sin cambio significativo hasta que se conozca mayor información. Si ya se aprueba la venta, pues simplemente se perdería el activo, saldría el activo de la bolsa. Continúa Terpel de lado marcando precio todos los días, pero simplemente sin una tendencia definida, un comportamiento completamente lateral. Y Valorem, después de haber descendido el 4, pues sigue estando en la zona de resistencia con muy bajo volumen. Así que en términos generales nuestro mercado está bastante indeciso, compradores luchando por tomar el control, los vendedores que permanecen sólidos ante el panorama de riesgo internacional y el tema de panorama de crecimiento económico. Así que está esa lucha, lo cual hace que deben estar muy atentos a cada uno de los activos. Cada activo tiene su propia tendencia y sus propios niveles. Se puede perder un poco de correlación de algunos activos con el mercado en términos general, aunque digamos que el panorama internacional seguirá siendo algo relevante para la dirección del mercado en términos generales en índices. Recuerden que no todos los activos se mueven en la misma dirección. Así que tienen que estar muy pendientes de cada uno de los activos. Importante tener en cuenta ese panorama para cada uno de sus inversiones. El mercado está bastante indeciso en el corto plazo, esperando tanto Grecia como el tema tasa Fed. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de corto plazo. No sé si tengan preguntas, hoy no están llegando muchas preguntas. De lo contrario, daremos por terminado el comité. Bueno, creo que no hay mayores preguntas. Hoy jornada docente de fundamentales, mañana inventarios de crudo, indecisión como el escenario más probable. Atentos a los niveles de cada uno de los activos. Bueno, ya empezaron a llegar preguntas. A Bianca, vamos a traer un poquito el ADR. Recordemos que Bianca estaba recuperando algo de terreno y en lo que fue el ADR en el día de ayer tuvo un descenso de nuevo fuerte. Viene con caídas importantes de jornadas previas. Así que para Bianca hoy será importante lo que es, vamos con PFABH, el 3000, perdón, sí, 3350. Si logra hoy cerrar por encima de ese nivel, quiere decir que anula un poco lo del mercado internacional y puede volver al sesgo alcista de rebote. Si no logra superar ese nivel, la presión bajista podría continuar con la posibilidad de alcanzar nuevos mínimos. Podría repetir Ecopetrol. Recuerden que los compradores han estado apareciendo deteniendo las caídas de Ecopetrol a espera del dividendo. Recuerden que el periodo ex dividendo también incluye una caída en el precio 1780. Si logra aguantar, existe la probabilidad de rebotar hacia la zona de promedios móviles de 40 periodos 1960. Si lo pierde, la presión bajista volvería a aparecer. Falta ya una semana, no se descarta que sigan los compradores ahí presentes, que han limitado el descenso. ¿Cuándo inicia el periodo ex dividendo de Ecopetrol? El 16 de junio. Recuerden que en su plataforma, en la pestaña del activo, pueden encontrar las fechas ex dividendos y los pagos de dividendos. ¿Qué puede suceder en los próximos días con Ecopetrol? Algo que deben tener en cuenta, y pues el mercado colombiano lo asimila un poco más lento, siempre alguien compra por encima de ese precio, y es que la caída en el precio del dividendo
sea, cuando entramos a exdividendo, en una acción que paga dividendo y sobre todo una que paga un dividendo muy alto, una sola cuota, la fórmula correcta es dividendo multiplicado por uno más la tasa de impuestos a los dividendos sobre uno más la tasa de impuestos de ganancia capital. Aquí pues no aplican este tema de impuestos de ganancia capital para los inversionistas minoritarios. Así que la caída es prácticamente equivalente al precio, al valor del dividendo. Así que si el cierre fuera 1900, la apertura después del exdividendo sería 133 pesos por debajo. Por lo general pasa así en los mercados internacionales. Colombia alcanza a tener algunas operaciones entre ese rango, pero recuerden que una vez inicia el periodo de exdividendo suele tener ese descenso equivalente a niveles cercanos al dividendo ajustado por sus temas impositivos. Así que hay que tenerlo en cuenta para el futuro. ETB subvalorada en 50%. ¿Qué se necesita para recuperar el valor en libros? Bueno, el tema subvalorado o sobrevalorado es bastante subjetivo. Aquí simplemente podemos decir que está cotizando por debajo de su valor patrimonial. Para que una compañía cotice por encima de su valor patrimonial, si nos vamos a basar en el modelo de ingreso residual, que básicamente tiene en cuenta lo que es el ROE de la compañía menos el retorno esperado por el inversionista, aquellas compañías que tengan ingresos residuales a futuro suelen cotizar por encima de su valor en libros, así que ETB debería tener un ROE mucho más alto para cotizar por encima de su valor en libros. Puede repetir Cemex Latam Holding, lo que fue Cementos Argos y Cemex Latam Holding reportaron algo de compradores con bajo volumen que han sido atraídos básicamente por la expectativa de gasto del gobierno que quiere dar estímulo en el sector infraestructura para hacerle frente a los bajos precios del petróleo. Con la noticia del incumplimiento de los proveedores en las operaciones de las empresas que prestan servicios a Ecopetrol, ¿podría esto afectar el precio de la acción a la baja? Por ahora, digamos que no, en el corto plazo. Si la coyuntura del precio del petróleo no mejora después del tema del dividendo, sí podríamos tener nuevos descensos. Por ahora simplemente los compradores están ahí frenando las caídas y el precio del petróleo está en lateral, lo cual también ha justificado ese escenario de comportamiento lateral. Si el precio del petróleo se aleja de los 60, la presión bajista podría volver para estos activos. ¿Por qué Ecopetrol se mantiene bajista mientras Canacol sube? Recuerden que aquí entra de nuevo el tema del precio-valor en libros. Ecopetrol es de las pocas petroleras que todavía cotiza por encima de su valor patrimonial. Y así que el mercado pues, se tiende a ajustar un poco más mientras Canacol está por debajo y Canacol ha incrementado. Se espera que incremente su producción de gas y tiene parte de su producción a un precio constante que no se afecta por el precio del petróleo. Así que por ahora simplemente continúa esa diferencia y recordemos que en los últimos resultados Ecopetrol incrementó su endeudamiento mientras que Canacol lo mantuvo estable y hace poco disminuyó un poco su nivel de endeudamiento con la correspondiente dilución tras la conversión de bonos en acciones por un poco más de 20 millones de dólares. Tendencia de Canacol y Empresa Energía Bogotá. Si Canacol logra aguantar los 6.000, hay posibilidad de mantener el sesgo alcista. Empresa Energía Bogotá continúa de lado a espera del dividendo. Si cae Ecopetrol, ¿hasta dónde puede llegar después del exdividendo? Dependerá del panorama del precio del petróleo. Ya lo estaremos hablando para esa fecha, pero porque no sabemos cómo va a estar el petróleo en esos momentos. Pero si el petróleo vuelve a descolgarse, la posibilidad de descender hacia niveles de 1620 existe, pero lo hablaremos más adelante cuando ya conozcamos cómo está el petróleo, porque si el petróleo logra mantenerse sobre los $60 por barril, puede recuperar el descenso del periodo ex dividendo e iniciar un nuevo movimiento alcista. Todo dependerá de ese panorama del petróleo. Bueno, así que muy atentos a los niveles de corto plazo de cada uno de los activos. Mercado bastante lateral con MACDs cercanos a 0, RSI 50, cercanos a 50, bandas de Bollinger estrechándose, lo que hace que el mercado sea un poco más confuso e indeciso. Muy buen día entonces para todos.